Luego de ocurrir las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, la inmensa mayoría de los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan tomaron conciencia del monstruo que habían creado y comenzaron una campaña para encontrar y para trabajar en usos pacíficos de la radiación ionizante. No era posible que la radiación ionizante solamente pudiese causar daño. Soy Sebastián Ortiz y en este día lleno de radiación solar, de hecho por eso estoy con lentes oscuros porque si no, no vería nada, vamos a ver las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y de la radiación ionizante. Así que, adelante. La primera aplicación pacífica que podríamos mencionar es la esterilización. ¿De qué cosa? De insumos médicos así como de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo insumos médicos o algunos alimentos cuyos microbios me complican, lo que yo puedo hacer es bombardearlos, por ejemplo con radiación gamma, bombardeo estos insumos médicos o estos alimentos con la finalidad de destruir los microbios que hay ahí. La radiación gamma, que es una radiación de muy alta frecuencia, lo que hace es destruir bacterias. De hecho, que hay algunas técnicas para, por ejemplo, sanitizar lugares para disminuir los riesgos de contagio de coronavirus que usan radiación ultravioleta. En este caso se usa una técnica similar, solo que en lugar de usar radiación ultravioleta se usa radiación de frecuencias aún mayores. ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, en el caso de los insumos médicos, destruir cualquier microbio que pudiese contaminar dichos insumos, o en el caso de los alimentos lo que se busca es disminuir también la cantidad de microbios para que los alimentos puedan preservarse durante mayor tiempo. O también hay algunos alimentos esterilizados en los hospitales cuya finalidad es dárselos a pacientes que, por ejemplo, tienen un sistema inmune muy sensible, por lo que deben recibir comidas que prácticamente no tengan ningún microbio, ya que el contacto con este tipo de microbios podría serles muy dañino debido a lo delicado de su sistema inmune. Otra aplicación de la radiación ionizante de esta física subatómica son los pesticidas, la fumigación. ¿Cómo? No se trata de que uno bombardee con rayos alfa, beta y gamma una plantación. No. Lo que sucede es que se hace un tratamiento a los insectos que controlan estas plagas de tal forma que quedan estériles. Es decir, por ejemplo, se trabaja una población grande de insectos, los cuales ya son estériles y que son liberados. ¿Para qué? Para combatir esta plaga. Y, bueno, obviamente al ser estériles no se van a reproducir, no va a haber una segunda generación de insectos. Por lo tanto, lo que hace esta esterilización de insectos mediante radiación gamma es impedir de que luego haya una sobrepoblación de insectos que pueda producir un desequilibrio ecológico en los lugares donde se sueltan. Esta técnica de control de plagas, a diferencia de los pesticidas que tienen químicos, no tienen químicos, ya que básicamente el insecto ataca a la plaga y es usada ampliamente en países como Guatemala, México o Estados Unidos. La medicina tiene una gran cantidad de aplicaciones de esta radiación ionizante, pero vamos a mencionar tres. La primera es el escaneo, por así decirlo, de nuestro cuerpo. Cuando se usan, por ejemplo, los rayos X o las tomografías computacionales, lo que sucede es que se usa la física, se invade nuestro cuerpo con radiación y a partir de las reflexiones o de las absorciones de estos rayos, uno puede hacerse una imagen. ¿Cómo? Muy simple. Parte de la radiación, al pasar de un medio a otro, se absorbe, mientras otra parte rebota, se refleja. Entonces, a partir de estas reflexiones y absorciones, se construye una imagen que puede ser en 2D, como el caso de rayos X, o en 3 dimensiones, como el caso de las tomografías computacionales. ¿Qué es lo que permite esto? Permite ver, por ejemplo, fisuras en los huesos, en el caso de una radiografía, ya, porque en donde debería haber alguna absorción o alguna reflexión, no hay nada, por lo tanto, el rayo pasa de largo. O se pueden observar, por ejemplo, tumores. ¿Por qué? Porque lugares donde hay una mayor
una mayor densidad de masa, es decir, donde hay más masa, que son los lugares donde se producen los tumores. Recordemos que los tumores son eso, son lugares donde las células se empiezan a reproducir indiscriminadamente. Por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, como dicen, tengo una pelotita en el cerebro o en alguna parte. Entonces, a partir de mucha reflexión de estas ondas electromagnéticas, rayos X o gamma, yo voy a tener que, uno puede determinar lugares donde haya mucha densidad de materia y así, por ejemplo, identificar dónde hay tumores. Es importante recordar de que esta radiación no es dañina, estamos hablando de radiación en dosis muy bajas, salvo, y por eso siempre, por criterio, no se hace rayos X a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque los rayos X pueden interactuar con algunas células del organismo del feto en formación y modificar su ADN. Y recordemos que estas células se reproducen a una velocidad mucho mayor de la que se reproducen las células que tenemos nosotros. Por eso es que no se aplican los rayos X en el caso de mujeres embarazadas. Otra aplicación de la medicina son las conocidas como radiosondas. ¿En qué consisten? Uno ingiere, de alguna forma, algún elemento que, si bien es radioactivo, tiene baja radioactividad. No es que estemos absorbiendo uranio 235 o rayos alfa. No. Estamos hablando de elementos que radian, pero no tanto. Entonces, de alguna forma, ya sea inhalando, inyectándose o por medio de alguna cápsula, uno absorbe este elemento que, recordemos, es bajo en radioactividad. Por ejemplo, el yodo 131, y ese yodo se empieza a mover en nuestra sangre a través de nuestro torrente sanguíneo o por otras partes del cuerpo y va radiando, va emitiendo rayos gamma. Esos rayos gamma son detectados por alguna máquina, lo cual permite monitorear la velocidad con la cual se mueve. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos algún coágulo en la sangre, el yodo tendría problemas para avanzar ahí. Por lo tanto, nosotros notaríamos un lugar donde hay una fuerte radiación, ¿ya?, para después seguir su camino. De esa forma también podemos identificar lugares en los cuales pueden haber tumores, pueden haber problemas a la tiroide, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda esta parte de la medicina da para hacer un video completo. Pero antes de seguir, vamos a mencionar la última, la más conocida, que es la radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia? En que se usan fuertes dosis de rayos X para atacar los tumores cancerígenos, estas bolas horrendas de células descontroladas. ¿Cuál es la finalidad? Lo que se busca es dañar el ADN de estos tumores, con el fin de que no se sigan reproduciendo, no siga creciendo el tamaño del tumor, ¿ya? En ese sentido, las radioterapias hoy en día, en muchos casos, son localizadas. Vale decir, si yo, por ejemplo, tengo un tumor en el pecho, no se me aplica radioterapia en todo el cuerpo, sino que se me aplica radioterapia en el pecho. Lo que sí es lo que ya conocemos, que la radioterapia produce calvicie. Ese, recordemos del video anterior, es uno de los efectos de la exposición prolongada a radiación ionizante, la caída de pelo. Y bueno, ahí tenemos un efecto secundario de la radioterapia. Si bien logra logra ya sea o destruir o impedir de que el tumor siga creciendo, uno de los efectos secundarios es que la persona efectivamente se debilita porque está sometida a grandes dosis de radiación y también sufre una pérdida de pelo. No podemos hacer un video sin hablar de ella, la madre de todas las polémicas en las últimas décadas, la energía nuclear. Bueno, ¿en qué consiste la energía nuclear? Lo que se hace en los reactores nucleares es tomar uranio enriquecido y generar una reacción en cadena. Sin embargo, hay que decirlo, el uranio enriquecido que se usa en los reactores nucleares es distinto al uranio que se usa para una bomba atómica. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nosotros tenemos un 0,7% del uranio 235, ¿ya? En el caso de un reactor nuclear se tiene un 5% de este isótopo, y en el caso de una bomba atómica lo que se tiene es más del 90% del uranio, es efectivamente uranio enriquecido, uranio 235. ¿Por qué esta diferencia tan importante? Porque si bien lo que nosotros buscamos es generar reacciones en cadena, no queremos que esta reacción se descontrole.
Por lo tanto, se usa una parte nomás del uranio para convertirlo en energía. ¿De qué manera? Pues bien, tenemos circulando agua cerca, muchos de estos procesos involucran agua, y al liberarse toda esta energía en donde está este depósito de uranio, esta energía se transfiere al agua. Se transfiere al agua elevando su temperatura. Al elevar su temperatura, comienza a moverse más. Y luego, esta agua, con mucha temperatura, con mucha energía, es enviada a donde hay unas turbinas que dan más o menos unas 1000 a 1500 revoluciones por minuto. Esto es una barbaridad. Y bueno, estas turbinas a su vez están conectadas con un generador. En síntesis, la reacción nuclear libera mucha energía que se transfiere al agua a través de calor. El calor hace que el agua suba su temperatura y comience a moverse mucho más rápido, con mucha más energía, y esa energía mueve a su vez esta turbina, que tiene un transformador que convierte este movimiento de la turbina en energía eléctrica. Pensémoslo, por ejemplo, las bicicletas con dínamo. El dínamo de una bicicleta no va a funcionar si es que yo no estoy pedaleando, pero al pedalear uno lo que hace es convertir la energía mecánica de los pedales, los convierte en energía eléctrica, que es esa lucecita. Algunos detalles para considerar es que en los reactores nucleares, al menos los más antiguos, existe lo que se llaman moderadores. ¿Qué significa eso? En las emisiones de neutrones propias de una reacción en cadena, los neutrones salen con mucha energía. Sin embargo, hay estudios que señalan que estos neutrones no deben moverse tan rápido para que produzcan una reacción en cadena controlada. Por lo tanto, estos moderadores, por ejemplo agua pesada o grafito, lo que hacen es básicamente ralentizar el movimiento del neutrón. El neutrón se va a mover muy rápido, pero está este moderador que lo va frenando. Entonces, bueno, de hecho, eso fue lo que se intentó hacer en Chernobyl, para quienes vieron la serie, cuando decían que introdujeran las barras de grafito. Lo que se intentó hacer, y que no resultó, fue precisamente ralentizar los neutrones para de alguna forma detener esta reacción en cadena. Pero lo que pasó en Chernobyl da para un video completo. Solamente dos cosas más, porque ya este video se está haciendo muy largo. Lo primero es que además de la fisión nuclear, recordemos que existe la fusión nuclear, es decir, producir energía a partir de en lugar de romper los átomos, a partir de la unión de los átomos. Dos elementos de hidrógeno se convierten en helio o en litio, etcétera, etcétera. Pues bien, todavía al año 2020 no es comercialmente viable producir fusión nuclear. Hoy en día la energía que nosotros usamos para poder elevar la temperatura de forma controlada y producir esta reacción de fusión es mucho mayor que la energía producida por la fusión misma. Por lo tanto, claramente no es comercialmente viable todavía. Por otro lado, tenemos el tema de qué tan contaminante es. En primer lugar, las plantas nucleares tienen una enorme red de seguridad. Por ejemplo, las paredes son de plomo o de concreto para que, por ejemplo, la radiación no escape, ¿ya? Otra cosa es que ese humo que uno ve irradiarse desde la boca de la planta nuclear no es sino vapor de agua. Recordemos que usan vapor de agua. Una parte se vuelve a enfriar para volver a realizar el ciclo de agua que se calienta, se empieza a mover, hace mover una turbina, etcétera, etcétera. Y otra parte es expelida a la atmósfera. Así que las plantas nucleares no producen gases de efecto invernadero, que es un problema serio. Lo otro es los residuos. Hoy en día las plantas de cuarta generación, que todavía están en su fase experimental, incluso pueden trabajar los residuos. Por lo tanto, el tratamiento de residuos nucleares es bastante prometedor hoy en día. Si nuestro planeta quiere plantearse seriamente dejar atrás los combustibles fósiles, sí o sí va a tener que volver a tener la discusión sobre la energía nuclear. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos reemplazar nuestros autos a benzina por autos eléctricos,
en alguna parte vamos a tener que recargarlo. Por lo tanto, lo que produce es una exigencia excesiva al sistema eléctrico. Vale decir, el sistema eléctrico, además de producir la energía, la electricidad, vale decir, el sistema eléctrico, además de producir la electricidad necesaria para casas e industrias, en el futuro, cuando se haga esta transición por completo, va a tener que producir la electricidad necesaria para alimentar a todos los autos, a todos los camiones y a todos los buses. En ese sentido, la energía nuclear es una fuente viable. ¿Por qué? Porque todavía la transición a las energías renovables no ha concluido. Las energías renovables tienen todavía un costo muy elevado y tienen el problema que, a diferencia de la energía nuclear, que puede producir durante todo el día lo mismo, las energías renovables dependen de su fuente. Vale decir, si tengo 5 días nublados, va a bajar considerablemente la producción de energía solar. Si no hay viento, la producción de energía eólica se va a hacer cero. Y así sucesivamente. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la energía nuclear sigue siendo viable de producir. Es necesaria para poder reemplazar los combustibles fósiles. Y bueno, algunos dirán, oye, pero Chernobyl, Fukushima. Hablando de Chernobyl, una planta construida en los años 60, Fukushima también. Es como si nosotros comparáramos las condiciones de seguridad de un auto del año 2020 con las condiciones de seguridad y la calidad de un auto de los años 60. Obviamente no hay comparación. Y en ese sentido, la energía nuclear ha demostrado en general ser mucho más segura de lo que incluso han sido las plantas termoeléctricas, que han tenido una gran cantidad de accidentes a lo largo de sus más de 100 años de funcionamiento, mientras que la energía nuclear básicamente ha tenido solamente 3 accidentes, uno en Estados Unidos, el 79, el de Chernobyl y el de Fukushima. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Con esto damos por cerrada la serie La Bomba Atómica, ahora ya no con este aire sombrío, sino que con las luces de la energía nuclear, con las luces de la radiación ionizante, porque básicamente depende de los humanos, depende de nosotros cómo usamos las leyes de la naturaleza, si para destruir o para mejorar nuestra calidad de vida. Así que si te gustó este video y lo estás viendo desde YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si estás viendo este video desde Facebook, también dale like y suscríbete a mi fanpage de Facebook. Y si quieres hacerlo al de YouTube, también. Así que nos vemos en la próxima entrega y adiós. Ahora voy a sacar los lentes. Mejor no. Adiós.